Vamos a estar considerando el tema de la vejez. Y aquellos de vosotros que no sois viejos, diréis, bueno, ¿y qué hago yo aquí? Pues podéis hacer dos cosas. En primer lugar, pensar que si la voluntad de Dios, todos, salvo que el Señor venga antes o nos llame, pues llegaremos a viejos. Y también, pues casi seguro que todos vosotros tenéis padres o abuelos o conocidos que están ya en lo que llamamos, o llamáis, mejor dicho, aquí en esta iglesia, la Edad de Plata, el departamento Silver, que entiendo que está teniendo una actividad muy interesante con las personas de esta edad. El título que le he puesto a la exposición de esta mañana está basado en el Salmo 92, salmo que os invito a que tengáis abierto en vuestras Biblias, y se titula Aún en la vejez fructificarán, que como sabéis es un texto del Salmo 92. Quisiera dejaros una idea de entrada que creo que nos ayuda a enmarcar el tema. La porcelana y el cristal, ¿por qué son bonitos? ¿O por qué pueden ser bonitos? ¿Porque son fuertes? ¿La porcelana es fuerte? La porcelana es frágil. Lo que caracteriza tanto a la porcelana como al cristal es la fragilidad. No son fuertes, son frágiles, pero sin embargo, en su fragilidad, precisamente en la fragilidad, es donde radica una gran parte de su belleza. ¿Sabéis qué es la vejez? Me gustaría que recordéis esta frase. No está en la Biblia, pero creo que refleja el espíritu de la Biblia. La vejez es un camino sobre la fragilidad. La vejez es un camino sobre la fragilidad. Pero fragilidad no es lo mismo que debilidad. Ni la porcelana ni el cristal son débiles. Son frágiles, pero no son débiles. La vejez es un camino sobre la fragilidad. Todos sabemos que la Biblia nos enseña a vivir sabiamente. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Este versículo se aplica también a la vejez. La vejez, la Biblia nos enseña a vivir la vejez sabiamente, a envejecer sabiamente. Los ancianos están en el corazón de Dios, tanto como los jóvenes. Y por ello, la palabra de Dios está llena, arroja mucha luz sobre la manera como podemos y debemos vivir la vejez. Me gustaría dejar con vosotros esta mañana sobre todo tres grandes ideas, tres grandes pensamientos. El primero ya prácticamente lo hemos esbozado, y aquí sí que voy a ceñirme a textos bíblicos. La primera idea, la primera pincelada, la vejez también es hermosa. La vejez también es hermosa. Sabéis que el libro de Proverbios está lleno, o por lo menos hay bastantes citas sobre la vejez. Por ejemplo, en Proverbios 16:31 encontramos un versículo que es muy hermoso. Corona de honra es la juventud. Corona de honra es la vejez. La vejez es fragilidad, pero es a la vez hermosura. Ser viejo no es bueno en sí mismo, pero Dios puede hacer hermosa la vejez. Voy a repetir esta idea. La vejez no es hermosa en sí misma,
pero Dios puede hacer hermosa la vejez. Sin ninguna duda que la vejez, la ancianidad, tiene un lado oscuro. No fuimos creados para envejecer. Quizás os pueda parecer chocante lo que voy a decir ahora, pero la vejez, con su final la muerte, es lo más antinatural que existe. Dirán, este hombre se ha vuelto loco. ¿La vejez es lo más antinatural que existe? Sí. La vejez es lo más, igual que la muerte, es lo más antinatural que existe, porque no fuimos creados para envejecer ni morir, sino que fuimos creados para ser siempre jóvenes y vivir eternamente. Este era el diseño original de la creación que Dios hizo. Y fue la entrada de un cuerpo extraño en la creación de Dios, como fue el pecado, la entrada de este cuerpo extraño que sujetó a toda la creación, Romanos 8, incluido el ser humano, a un proceso de deterioro. El deterioro celular, que lleva finalmente a la muerte, es consecuencia de este cuerpo extraño que es la entrada del pecado en el mundo. Si queréis ampliar este tema, leed Romanos capítulo 8, que es una de las mejores explicaciones sobre el origen del sufrimiento. Por tanto, la vejez no es, en este sentido, un proceso natural, sino totalmente antinatural. El retrato de la Biblia es muy realista. No podemos idealizar la vejez. La vejez tiene aspectos duros, especialmente todo lo que tiene que ver con el tema de la dependencia. Cuando una persona empieza a perder su autonomía, la pérdida de la autonomía. De hecho, antes ha habido una primera pérdida que para muchos puede ser muy dura, que es la jubilación. La jubilación es la primera transición. ¿Dónde tenéis la palabra transición? Aquí. La jubilación es la primera transición y para muchas personas, gracias a Dios, no para muchos creyentes, porque como veremos después, el creyente no se jubila nunca. El creyente no se jubila nunca. Tomad nota de esta idea. Con la jubilación, para muchas personas en el mundo, en la sociedad, termina la actividad, termina el sentido de la vida, y esta es la razón por la que hoy en día tantos hombres y mujeres, especialmente hombres, porque las mujeres tienen una vida mucho más rica fuera del trabajo, pero sobre todo muchos varones con la jubilación entran en depresión y hay un repunte importante del número de suicidios en varones mayores de 65 años. Porque el fin de la jubilación les supone el fin de su identidad, el fin del sentido de la vida. Ahí tenemos una primera pérdida, pero luego, a medida que vamos perdiendo salud y empezamos a ser personas dependientes, empezamos por la pérdida de los órganos de los sentidos, oído, visión, movilidad, hasta que finalmente quedamos confinados en una silla de ruedas o finalmente quedamos confinados en una cama. Esto no es hermoso. Esto forma parte de este proceso de deterioro y no podemos ser amigos de estas situaciones porque Dios no es un Dios sádico que quiera hijos masoquistas. No hay nadie a quien debe gustarle estar confinado en una silla de ruedas. Pero los creyentes no damos gracias a Dios por todo. Esto no es bíblico. No damos gracias a Dios por estar postrados en una silla de ruedas o en una cama, pero sí damos gracias a Dios en medio de estas situaciones. Es en medio de estas situaciones donde podemos ver el propósito de Dios. Por tanto, hemos de buscar esta visión de la ancianidad, esta ventana, esta perspectiva divina que nos levanta el ánimo y nos llena de gozo. Las Escrituras nos hablan de la hermosura de la vejez. Proverbios 20:29. La gloria de los jóvenes es su fuerza
mas la hermosura de los ancianos precisamente es su vejez. En otras palabras, no podemos glorificar la vejez. Ya hemos visto cómo el enfoque de la palabra de Dios es muy realista. No podemos glorificar la vejez, pero sí podemos descubrir aspectos gloriosos en la vida del anciano. Ya decíamos antes que fragilidad no es lo mismo que debilidad. Veo que habéis aprendido la lección, así me gusta. Fragilidad no es lo mismo que debilidad. Permitidme una nueva metáfora. Las metáforas siempre nos ayudan mucho. ¿Sabéis dónde se encuentra el oro? El oro. ¿Dónde se encuentra el oro? El oro se encuentra entre las pepitas de fango, en el barro, en el cieno o en las minas. El oro se encuentra en medio de la suciedad. Y el que no esté dispuesto a enfangarse, a embarrarse o a zambullirse en una mina de oro, no encontrará pepitas de oro. ¿Por qué estoy diciendo esto? También encontramos perlas, pepitas de oro en la fragilidad del anciano. Y esta mañana quiero que me acompañéis para zambullirnos en el fango de la ancianidad. Vamos a bajar a la mina y encontrar algunas de estas perlas. La vejez es costosa y es preciosa a la vez. La vejez es costosa y es preciosa, preciosa como una piedra preciosa. Y en el Salmo 92, uno de los salmos más queridos por los ancianos, encontramos una de estas perlas, de estas pepitas de oro. Versículos del 12 al 14. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. En estos dos versículos encontramos una formidable teología de la vejez. Son una auténtica mina. Estoy mirando allá adelante el reloj, no sé cuánto tiempo tengo, pero me gustaría que podamos profundizar en este pasaje tan rico. Este texto, inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra un principio fundamental, un principio introductorio. La vejez no es un asunto de años, sino de vida. La vejez no es un asunto de años, sino de vida. No se mide por la edad, sino por la vitalidad. Es posible llevar fruto y estar vigoroso y verde, como la palmera o como el cedro, en la ancianidad, porque, como veremos dentro de un momento, la verdadera fortaleza no está en el cuerpo, sino un poquito más adentro, en el corazón. La verdadera fortaleza no es la del cuerpo, sino la del corazón, en lo que el apóstol Pablo, en una preciosa expresión, llama el hombre interior. El hombre interior. ¿Recordáis aquel conocido versículo de 2 Corintios? El hombre exterior se desgasta, se va deteriorando, cada día un poco más de arrugas, cada día podemos hacer un poquito menos, como la medalla del amor, pero a la inversa. Hoy menos que ayer, más que ayer, pero menos que mañana. Exactamente inverso de la medalla del amor. Hoy hacemos más cosas que ayer, pero menos que mañana. Cada día haremos un poquito menos. En el hombre exterior. Pero esto, como veremos, no le quita nada al hombre interior. El asunto clave en el envejecimiento no es la longevidad, sino la dignidad.
con la que se vive. La longevidad, el número de años, es totalmente anecdótico, secundario. Lo importante es vivir estos años con dignidad, de tal manera que la meta no es vivir más años, sino vivirlos con sentido y propósito. Cuando yo empezaba a ejercer, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declaró todo un año, no sé si lo ha vuelto a hacer, no, me parece que no, pero durante todo un año la OMS declaró el año de la vejez, de los ancianos. Y el lema era un lema muy hermoso, decía: el buen envejecer no consiste en añadir años a la vida, sino vida a los años. El buen envejecer no consiste en añadir años a la vida, sino vida a los años. Y creo que refleja lo que estamos diciendo. La edad no viene dada por el DNI. La fecha del DNI tiene una importancia muy relativa, muy relativa. La fecha de nacimiento. Por esto, hoy, en nuestros días, los especialistas, no vamos a entrar en detalles, lo encontraréis en el libro explicado, los expertos distinguen entre edad biológica, edad cronológica. Hay toda una serie de aspectos que tienen que ver con esta dignidad. ¿Cuál es esta primera idea que acabo de dejar con vosotros? La vejez es hermosa. La vejez es hermosa. Pero pasamos a un segundo aspecto. Hay dos formas de envejecer. Y según el Salmo, y ahora lo uniremos con el Salmo 90, podemos escoger envejecer como palmera, Salmo 92, o como hierba, Salmo 90. Y ahí os dejo esta pregunta en forma de disyuntiva para que cada uno de vosotros la responde. ¿Qué queréis ser, hierba o palmera? ¿Hierba o palmera? No, no os precipitéis. No me respondáis tan pronto. No me respondáis tan pronto. Vamos a ver qué consiste la hierba y en qué consiste la palmera, porque es importante. Las metáforas aquí nos ayudan mucho y por alguna razón están en la Biblia. Hay dos formas de vivir la vejez, como la hierba o como la palmera. Esta es la enseñanza que se desprende respectivamente de los Salmos 90, que nos presenta al hombre como hierba, y del Salmo 92, que nos presenta al hombre, especialmente al anciano, como palmera. Vamos a leer el Salmo 90, versículos del 4 al 6. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. La vigilia de la noche duraba 3 horas. Había 4 vigilias, 3 horas. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño. ¿Suena esta frase, la vida es sueño? Como sueño. Como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. La hierba es fugaz, pasajera, nos recuerda la brevedad y la fragilidad de la vida. Y es verdad que somos hierba. Versículos 9 y 10 del mismo Salmo 90. ¿Acabamos nuestros días como un pensamiento? Nuestros días pronto pasan y... Ay, que no conocéis este versículo. Mejor que no lo conozcáis. Y volamos. Pronto pasan y volamos. Nuestros días pronto pasan y volamos. La palmera, en agudo contraste con la hierba, tiene una larga vida. Y lo que es más significativo, este no es un detalle menor, fructifica aún en la vejez. Esto es lo que dice la palabra de Dios, lo que podemos ver con nuestros ojos y lo que saben muy bien los biólogos y los botánicos.
Mientras la hierba nos recuerda nuestra debilidad, el carácter fugaz y transitorio de la vida, la palmera nos recuerda nuestra fortaleza. Exactamente, nuestra fortaleza. La hierba nos recuerda nuestra fortaleza. Además, la palmera es un árbol singular, porque no solo sobrevive, sino que lleva fruto en las circunstancias más adversas. Por ejemplo, la sequía intensa. De ahí que una de las estampas típicas del desierto sean las palmeras, especialmente donde hay oasis, los oasis de las palmeras, ¿verdad? ¿Cuál es el secreto de que la palmera pueda fructificar en la vejez y en las circunstancias más adversas? No sé si alguno de aquí tiene conocimientos de botánica, pero sabéis que el secreto está en sus, exacto, raíces, en sus raíces profundas, que le proporcionan agua aún en los terrenos más secos. Y fijaos el contraste extraordinario entre la hierba, que simplemente la arrancas con 2 dedos. Bueno, una mala hierba puede costar más de arrancar, pero en principio la hierba la arrancas con 2 dedos, y en cambio una palmera con sus raíces más profundas cuesta mucho de arrancar. El paralelismo con la vejez es muy notable. No necesito hacerlo yo porque ya lo ha hecho el salmista. El anciano que se siente como la palmera echa raíces profundas y busca su fortaleza en Dios. Esta será la tercera idea que os voy a dejar dentro de un momento. La renovación de su fuerza no está primeramente en recursos humanos ni divinos, sino divinos. En el Salmo 92, el versículo precisamente el anterior al que hemos leído, al de fructificar como palmera, tiene otra metáfora. Los salmistas eran muy conocedores de la vida natural, y la vida natural siempre nos da muchas lecciones. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. ¿Habéis visto algún búfalo alguna vez en la realidad? No. No habéis visto. Bueno, pues el búfalo es un animal que tiene un brío, una fortaleza inmensa, puede arrastrar con su sola presencia, tiene un brío extraordinario. El búfalo era símbolo de fuerza. Aumentas mis fuerzas como las del búfalo, y ahora usa otra metáfora mucho más suave. Seré ungido con aceite fresco. ¡Qué riqueza poética y a la vez práctica! La renovación interior nos hace sentir como búfalos y a la vez nos refresca con aceite fresco. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo ocurre? Y esta es la tercera idea que quiero dejar con vosotros esta mañana. ¿Repasamos lo que hemos visto hasta ahora? En primer lugar, la vejez es hermosa porque no se basa en la fortaleza, sino en la fragilidad, esta fragilidad que la hace hermosa. En segundo lugar, podemos envejecer como hierba o como palmera. En tercer lugar, ¿cómo lograr envejecer como palmera? El hábitat natural del anciano. El hábitat natural del anciano. Y la respuesta es cerca de Dios. Fijaos que el versículo aún en la vejez fructificarán va seguido del versículo 13, que nos da la clave. ¿Dónde fructificarán? ¿Cuál es el secreto? No en cualquier tipo de terreno, sino plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. ¿Me oís bien atrás? ¿Me oís bien? Es que me había parecido que había habido una bajada de voz. Si me oís está bien. La
comunión con el Creador, la cercanía de Dios es el hábitat natural del anciano. ¿Sabéis una cosa que la ciencia está descubriendo hoy en día? Las personas que tienen fe tienen mayor calidad de vida y más vida a los años que una persona que no tiene fe. La profundización que nos da la vida abundante en Cristo, la cercanía de Dios. Hay una condición y un lugar apropiados para fructificar. El Creador que nos dio la vida nos sigue nutriendo de vida. Es un asunto de raíces y de nutrición espiritual. La misma idea encontramos, por cierto, en el Salmo 1. El Señor Jesús amplía esta enseñanza con la parábola de la vid. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Con aquella frase que suena tan tremenda, es una frase que tiene una fuerza extraordinaria. Separados de mí, nada podéis hacer. ¡Wow! Esta frase es tremenda. Es en el hábitat natural que es la comunión con Dios, la cercanía de Dios, el retorno al estado original que disfrutaba el ser humano en el paraíso, en el Edén. Es en este entorno que la palmera fructifica y crece y lleva fruto. Pasamos al último y cuarto punto. Estarán vigorosos y verdes. Estarán vigorosos y verdes. Vamos a llamar a este punto frutos de otoño. Frutos de otoño. ¿En qué consiste este fruto que podemos tener? El salmista ha afirmado con rotundidad: aún en la vejez fructificarán. Y notemos que esta afirmación va seguida de una explicación que la completa. Estarán vigorosos y verdes. El salmista parece muy interesado en enfatizar que la vida no es un árbol de hoja caduca, sino perenne. No sé cuál es tu árbol favorito. Los castaños son preciosos, las hayas son preciosas en otoño. ¡Qué precioso es el otoño! Ahora lo estáis viendo. ¡Ay, ay, ay! ¿Pero qué pasa dentro de poquito? La hoja se cae. La hoja se cae. La palmera es un árbol de hoja perenne. Qué potencia simbólica tenemos aquí. No fuimos creados para morir, sino para vivir eternamente. Por tanto, el salmista tiene mucho interés en enfatizar que la vida no es un árbol de hoja caduca, sino de hoja perenne. ¿Cómo puede una persona mayor, limitada por los achaques de la vejez, llevar fruto? Pido vuestra atención 5 minutos más. No voy a estar más de 5 minutos, pero como en las carreras atléticas la última vuelta es probablemente la más importante. A la luz de la Biblia, llevar fruto, fructificar en la vejez, es mucho más que hacer cosas. Los jóvenes viven haciendo. La vida es una actividad incesante. El hacer es lo que da sentido a su vida. No es así en la vejez. En el libro describo un capítulo hay un capítulo entero que se titula El triángulo de la vida: ser, estar y hacer. Nuestra sociedad se refiere a los jubilados como las clases pasivas. El Ministerio de Economía habla de las clases pasivas. Qué desafortunada expresión
y que más injusta. ¿Somos las clases pasivas? Los que tenemos más de 65 años. Es un criterio que se basa es una opinión que se basa en criterios económicos. Es una ofensa y es un error a la vez. La persona mayor no pertenece a las clases pasivas, sino bien activas. Porque, como hemos dicho antes, la persona mayor y sobre todo el creyente no está nunca jubilado. Y esto es así, porque en la vida hay tres cosas que son fundamentales. Hacer, pero el hacer probablemente es la menos importante. En la base del triángulo está el ser y el estar con. Ser y estar con lo que es nuestra identidad, nuestro carácter y nuestras relaciones más cercanas, las más íntimas, nuestras relaciones en general, pero sobre todo las más cercanas. Esto es lo que le da sentido en último término a la vida. He tenido la oportunidad de acompañar por mi profesión a muchas personas en las etapas terminales de su vida. Muchas. Llevo 45 años ejerciendo. Jamás me he encontrado una persona en una etapa terminal de su vida que dijera: me arrepiento de no haber ido más días a trabajar. Ni una sola. Me arrepiento de no haber dedicado más horas a mi trabajo. En cambio, he encontrado muchas que me dicen: me arrepiento de no haber estado más tiempo con. Este es el sentido de la vida y el gran privilegio del anciano: estar con y ser. Me gusta cómo eres. A los nietos les gusta cómo son sus abuelos. Aprecian el ser del abuelo, de la abuela, el carácter. Porque los abuelos están transmitiendo a sus generaciones más jóvenes y especialmente a los nietos un retrato, un cuadro, un dibujo que por parte de los creyentes, un abuelo o una abuela creyente, es un retrato, un cuadro imborrable que quedará en la mente del nietecito para toda la vida. Son modelos. Tres actividades muy brevemente que el anciano puede hacer. La primera de todas, amar. Amar. Qué bonita la frase de Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz, el místico español, una frase muy bonita. A la tarde de la vida te examinarán de amor. A la tarde de la vida, es decir, cuando mueras, te examinarán de amor. Cuando llegues al cielo, dice Juan de la Cruz, la pregunta que te harán no es: ¿cuántos títulos tienes? Enséñame tus credenciales académicas. Enséñame tus éxitos humanos. Es cierto que en el cielo van a estar grabadas todas las obras de amor, las buenas obras que hemos hecho, pero ¿de dónde nacen o de dónde deberían nacer las buenas obras o las obras de amor? Del amor, del amor. A la tarde de la vida te examinarán de amor. Lo puedes perder todo en esta vida, pero nadie te puede quitar lo más preciado: la capacidad de amar, amar al prójimo y amar a Dios. Ni siquiera la demencia, uno de los enemigos más temidos por los ancianos, puede destruir nuestra capacidad de amar. La enfermedad de Alzheimer u otras demencias, otras enfermedades neurológicas, neurodegenerativas, pueden destruir la memoria, pero no la capacidad de dar y recibir afecto. La capacidad de dar y recibir afecto solo acaba con la muerte. Es impresionante ver a enfermos en los últimos momentos de su vida, en etapas vegetativas, y hoy la ciencia lo sabe muy bien,
El enfermo vegetativo puede sentir y experimentar mucho más de lo que nosotros pensamos. Nada ni nadie puede quitar la capacidad de amar de un anciano. Esto lo podéis experimentar, lo habéis hecho seguro, muchos de vosotros, ante una persona en un estado terminal, cogerle la mano. ¿Y qué hace? Responde con un apretón de manos. O le susurráis algo bonito, alguna música, alguna frase de cariño al oído, y hay un parpadeo o un movimiento de los ojos. Con mi esposa Marta hemos podido comprobar algunas de estas experiencias. Recuerdo un caso. Estábamos juntos en el hospital evangélico con una anciana de la iglesia en estado totalmente vegetativo. Yo me acerqué al oído, le dije quién era, y en aquel momento abrió los ojos. Y hacía muchos días que no los había abierto. La capacidad de amar. Juan, el apóstol, escribió sus 3 epístolas siendo ya anciano. Él lo dice claramente. El anciano escribe a Gayo, etc. Frutos de otoño. Juan murió muy mayor. Fue el más longevo de los apóstoles. Cuenta la historia, y muy probablemente es cierto, que le llevaban a la iglesia, a la congregación, el equivalente que sería de una silla de ruedas, y cada domingo en la iglesia acababa su aportación con la misma frase: hijitos, amaos unos a otros. El anciano Juan. Amar. En segundo lugar, orar. Es el segundo fruto de otoño. Interceder es también amar. Hermano mío, hermana mía, cuando pienses que no puedes hacer nada en esta vida, entonces estás en condiciones de hacer lo más importante: orar. Cuando piensas que no puedes hacer nada, estás en condiciones de hacer lo más importante. Si te sientes inútil, como se decía en mi época, los reclutas que no servían para el servicio militar, se les ponía un diagnóstico en la cartilla que ponía: inútil para todo servicio. Y nos íbamos felices a casa, porque no teníamos que hacer el servicio militar. Bendita calificación negativa, yo lo experimenté. Fui corriendo desde el hospital militar a mi casa en la calle Verdi sin parar ni un momento. Inútil para todo servicio. Por el problema de la vista. Pues cuando te sientes inútil para todo servicio, puedes amar y puedes orar, que son las 2 actividades más importantes de esta vida. ¿Sabéis que el Apocalipsis 5, versículo 8, describe las oraciones de los santos? ¿Cómo? Copas de oro llenas de incienso. Y lo más extraordinario, quedan en el cielo, están en el cielo, no se pierden. Y cuando lleguemos al cielo, veremos nuestras oraciones, las oraciones de los santos, allí en copas de incienso, copas de oro de incienso, permanecen allí como un tesoro especial. Concluyo. Amar, orar. El tercer fruto de otoño que puede llevar el anciano es recordar. Y ahí probablemente os sorprenderá. ¿Recordar? Puede sorprenderos que incluyamos esto como un fruto de otoño, como una forma de fructificar la vejez. ¿Por qué? Porque normalmente asociamos en el anciano, el recordar, lo asociamos con nostalgia, con recuerdos o memorias de dolor. Sin embargo, recordar, como hemos cantado en uno de los himnos, puede vigorizar la fe si somos conscientes de la fidelidad de Dios. Lo hemos cantado. La fidelidad de Dios.
al mirar atrás en la vida y descubrir cómo Dios ha ido guiando todos y cada uno de los pasos de tu vida, la reacción es de gozo, de euforia, de alegría. Es la reacción que vemos descrita en la palabra del Señor. Ebenecer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. El efecto vigorizante del pasado. No será casualidad que el verbo que aparece más veces en el Antiguo Testamento en el modo imperativo, es decir, la obligación, modo imperativo, la obligación que el pueblo de Dios tenía, el verbo que más veces aparece es el verbo recordar. ¿Es curioso? No, no es curioso. Recordad, 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 acordaos, acordaos, no os olvidéis, traed a la memoria. Porque hay una forma totalmente negativa y nefasta de recordar que es para amargarse, para lamentar, pero hay una forma totalmente positiva que es recordar para agradecer. Recordar para agradecer y centrarse en los atributos y en la fidelidad de Dios. Hermanos míos, hermanas mías, mi deseo para todos vosotros, no solo para los que pasamos de 65, es que descubráis en la fragilidad de la vejez su hermosura. Que el Señor os ayude a vivir la vejez como palmeras, no como hierbas, y que podáis seguir llevando toda la vida estos 3 frutos de otoño: amar, orar y recordar para agradecer. Que el Señor os bendiga. Even in my darkest hour, got Holy Ghost power. When I keep my eyes upon you, Jesus, I'm a wave walker. I'm a wave